Nunca pensé que las palabras más duras que escucharía en mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo, y mucho menos frente a otras personas, sin pudor, sin freno, sin una mínima consideración por lo que significo. Era una noche tranquila, o eso creí. Había preparado la cena con el corazón en las manos, como siempre. Un platillo tradicional que sabía que a Álvaro le gustaba desde pequeño. Él llegó tarde, tenso, como tantas otras veces últimamente. Se sentó a la mesa sin besarme la mejilla, sin siquiera mirarme. Lucia, su esposa, lo seguía con paso corto y rostro preocupado, como si pisara sobre cristales. Me dirigió una mirada rápida, como pidiéndome que no lo provocara. No hizo falta. Nos sentamos todos. Éramos pocos. Yo, él, Lucia, un socio de la empresa y su esposa. Silencio tenso, cubiertos que chocaban con los platos. Yo, como siempre, intentando suavizar el ambiente con palabras ligeras. Les conté una anécdota de cuando Álvaro tenía 7 años. Algo gracioso, inocente. Nadie rió. Él me miró con esos ojos fríos que se le han clavado con los años, como si no reconociera en mí a la mujer que lo crió. Sentí el golpe en el pecho antes de que hablara. «Yo nunca voy a necesitar de ti», dijo, con voz firme, en seco, sin parpadear. Ni un titubeo. Ni ahora ni nunca. Así que no te metas en mis asuntos. Todos callaron. Nadie se atrevió a reaccionar. Solo el ruido del tenedor de Lucia al caer sobre el plato rompió el silencio. Yo sentí como algo dentro de mí se quebró. Como si una hebra invisible que nos unía se hubiera roto sin posibilidad de nudo. No supe qué decir. Me quedé quieta, mirando el mantel, sintiendo que me ardían las mejillas, pero no por vergüenza, por tristeza, por una herida tan profunda que ni el tiempo podrá cerrar del todo. No lloré, no le grité, no me levanté para salir corriendo. Solo respiré. Profundo. Sostuve mi dignidad como quien abraza una prenda vieja pero valiosa. Tragué saliva y me limité a seguir cortando la carne en mi plato, como si no lo hubiera oído. Pero por dentro, todo se quebraba. ¿Qué hice yo para merecer esto?, pensé. ¿Dónde fue que fallé? ¿En qué momento se convirtió en este hombre que me mira con desprecio? ¿Cuándo dejé de ser su madre para convertirme en un fantasma silencioso que solo sirve para llenar el asiento de la mesa? Esa noche no dormí. Caminé por la casa en penumbras, acariciando los marcos de fotos que aún cuelgan en las paredes. Álvaro de pequeño, con su sonrisa torcida, sin dientes, abrazado a mí. Los cumpleaños, los días de escuela, los disfraces improvisados, los juguetes envueltos con amor. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Dónde se perdió? La voz de Álvaro seguía retumbando en mi cabeza como un eco cruel. Nunca voy a necesitar de ti. Y yo comencé a despertar. Me senté en el borde de la cama y me miré al espejo. No era la primera vez que me sentía invisible, pero sí era la primera vez que decidí no seguir siéndolo. Algo dentro de mí, cansado de tantas humillaciones, pequeñas, de tantos gestos fríos, de tanto silencio acumulado, dijo basta. Basta de callar, basta de suplicar cariño. Ya no más. Esa noche frente al espejo, volví a ver a Dalia Gutiérrez. No la madre, no la mujer que se desvanece tras las necesidades de los demás. No. Vi a la mujer que sobrevive, que se sostiene, que camina sola desde hace décadas, la que fue abandonada cuando su hijo aún no caminaba, la que se tragó las lágrimas y salió a buscar empleo con una criatura en brazos. Vi a esa Dalia y supe que aún estaba ahí, dormida, pero viva. Fui a la cocina.
Calenté agua para un té que no bebí. Abrí la ventana. Respiré el aire helado de la madrugada. A lo lejos, una moto cruzó la calle. El silencio era espeso. Pensé en mi madre, que siempre me decía: «Hija, uno no cría para sí, cría para el mundo. Pero el mundo puede ser cruel, así que no dejes que tu hijo te quite tu alma». Nunca entendí esa frase del todo. Hasta ahora. Me recosté en el sofá del salón, sin ganas de volver al cuarto. Sentía el colchón manchado por esa cena amarga. Cerré los ojos, pero no dormí. Recordé cuando Álvaro enfermó de niño, aquella vez que estuvo internado por una neumonía grave. Yo pasé 3 noches sentada en una silla de plástico, sin comer, sin dormir, rezando a escondidas para que no me lo arrebataran. Nadie me obligó. Lo hice por amor. Porque era mi hijo, porque era lo único que tenía, y ahora ese hijo me escupía al rostro que jamás me necesitaría. Volví al espejo por la mañana. Me até el cabello, me puse una blusa limpia y caminé hasta el porche. El sol aún no había salido. La ciudad dormía. Cerré los ojos y me prometí algo. Prometí que no me iba a marchitar por nadie, que no volvería a mendigar ni afecto ni respeto. Me hice un café y me senté en la terraza. Pensé en Lucia. Pobre muchacha. No era mala, solo tenía miedo. Miedo de Álvaro, de sus explosiones, de sus silencios castigadores. Muchas veces me miró como buscando ayuda, pero al mismo tiempo me rechazaba cuando intentaba acercarme. No, era su culpa. Ella solo quería paz. Y al lado de mi hijo la paz era un lujo que no se podía permitir. El día transcurrió como una neblina. Hice tareas simples, lavé ropa, limpié el piso, regué las plantas, todo en automático. Pero cada acción era una especie de despedida. Me estaba despidiendo de esa versión de mí que permitía tanto, que justificaba todo, que decía: «Es mi hijo, seguro está pasando por algo». Porque no está bien. No está bien que te maltraten ni con palabras ni con silencios. No está bien dejar que alguien te haga sentir pequeña en tu propia casa. Al anochecer, me di una ducha larga, caliente. Me vestí con un camisón blanco, viejo pero suave, y volví al sofá. No quise cenar, solo me abracé las rodillas, como cuando era niña, y lloré en silencio. No por Álvaro, no por sus palabras, lloré por mí, por haberme olvidado tanto tiempo, por haber desaparecido para que él brillara, por haberme reducido a los márgenes de mi propia vida. Al día siguiente me levanté con una certeza nueva. Algo había cambiado. No era fuerza todavía, pero era semilla. Era el comienzo. No sabía cómo ni cuándo, pero sabía que no iba a quedarme ahí. Algo tenía que hacer, algo tenía que cambiar, porque aunque él no lo supiera, yo aún valía. Y mucho. Esa fue la primera noche en muchos años en que dormí con la puerta cerrada con llave. No por miedo, por decisión, por límite, por respeto a mí misma. Y aunque nadie lo notó, esa noche comencé a planear mi regreso a mí misma. Nunca imaginé que el día siguiente a aquella cena marcaría el inicio silencioso de mi transformación. No hubo gritos, ni portazos, ni una conversación definitiva. No. Todo siguió igual en apariencia. El mismo café caliente en la mañana, los mismos pasos de Lucia arrastrándose por la cocina, el mismo sonido de los zapatos de Álvaro al salir de la casa, con su maletín de cuero, su corbata ajustada y su ceño fruncido como siempre. Pero dentro de mí, algo era distinto. Me movía en silencio, pero con otra mirada. Observaba los detalles que antes pasaban desapercibidos. Las llaves olvidadas sobre la repisa, la camisa arrugada de mi hijo lanzada sin cuidado en una silla, las plantas marchitas en el jardín que nadie atendía desde hacía semanas. Era como si, de pronto,
todo hablara. Todo me señalaba algo que yo me había negado a ver, que llevaba años viviendo en una casa que no era mía, en una rutina que no era mía, en una vida que tampoco me pertenecía. Ese día hice las tareas como siempre, pero cada movimiento era distinto. Cuando lavé los platos, me miré en la ventana empañada por el vapor y noté las líneas que cruzan mi rostro, como caminos que narran todo lo que he callado. Cuando barrí el patio, mis manos temblaron al recordar que, hace no tanto, eran esas mismas manos las que mecía Álvaro cuando lloraba por fiebre, o cuando lo defendía de los chicos abusivos en la escuela. Ahora esas manos solo servían para limpiar lo que los demás dejaban sucio, para cocinar lo que los demás querían comer, para acomodar lo que los demás desordenaban. ¿Y quién me acomodaba a mí? El sonido de la puerta principal sacudió mis pensamientos. Era Álvaro, saliendo como siempre sin despedirse, con su paso firme y su indiferencia tatuada en el rostro. Lucia apareció segundos después, con su bata gris, su cabello recogido de cualquier manera y esa mirada triste que la acompaña como una sombra fiel. Me preguntó en voz baja si quería desayunar. Le dije que no, que ya había comido, aunque no era cierto. No tenía hambre, ni ganas de compartir ese momento de silencios incómodos. Ella se sentó en la cabecera de la mesa y empezó a revolver su té con la cucharilla mientras miraba el móvil. Parecía distraída, pero yo sabía que, en el fondo, estaba alerta, como siempre. Con Lucia aprendí que las personas no siempre dicen lo que sienten, que a veces el miedo se disfraza de rutina, que la sumisión se esconde en los pequeños hábitos, en servir la taza de café justo como él la quiere, en no cuestionar sus ausencias, en evitar mirarlo cuando regresa tarde con olor a perfume ajeno. Yo lo sé. Lo sé porque durante años también me escondí en esos mismos hábitos, creyendo que así se sostiene una familia. Me senté frente a ella, pero no dije nada, solo la miré. Y por un instante nuestros ojos se cruzaron. Fue un segundo apenas, pero suficiente para entender que, aunque éramos dos mujeres en etapas distintas de la vida, compartíamos el mismo peso sobre los hombros, el de una convivencia basada en la resignación. El día continuó, y yo me ocupé de mis cosas. Salí al mercado, como cada martes, a comprar verduras frescas. Saludé al frutero, al carnicero, al hombre de las flores que siempre me regala una margarita cuando paso. Pero todo me parecía lejano, ajeno. Compré las manzanas que a Álvaro le gustan por costumbre, aunque ya no tenía ganas de cocinarle. Cuando regresé a casa, Lucia estaba sentada en el sofá, mirando un programa de televisión sin prestar atención. Me preguntó si necesitaba ayuda para guardar las compras, y le dije que no. No porque no la necesitara, sino porque no quería compartir ese espacio con nadie. Quería estar sola, conmigo, en ese rincón de la cocina donde solía encontrar consuelo, pero ya no encontraba nada. Pasaron los días y cada jornada fue marcando con sutileza mi proceso de despertar. Empecé a hacer pequeñas cosas que antes no me permitía. Por ejemplo, una mañana me senté en el parque, sola, con un libro que había abandonado hacía años. Sentí el sol tibio en la cara, el murmullo de los niños jugando, los pájaros que cruzaban el cielo, y me pregunté, ¿por qué había dejado de hacer esto? ¿Por qué dejé que mi vida se redujera a 4 paredes, a una cocina, a una rutina impuesta por las necesidades de los demás? Una tarde, mientras doblaba la ropa, limpia, encontré una camiseta vieja de Álvaro, de cuando tenía 15 años. La acaricié con los dedos, sintiendo la suavidad gastada de la tela, y recordé aquella vez que me pidió que lo acompañara a comprarse esa prenda. Quiero algo que me quede bien, pero que no parezca que me esfuerzo demasiado. Me había dicho con esa mezcla de inseguridad y arrogancia típica de los adolescentes. Yo lo miré, esa tarde, con ternura,
con orgullo, con la certeza de que estaba criando a un buen hombre. ¿En qué momento se torció ese camino? Me senté en la cama, con la camiseta sobre las rodillas, y lloré en silencio. No por nostalgia, sino por la conciencia dolorosa de que el amor no siempre garantiza gratitud, que la entrega incondicional a veces se paga con indiferencia. El domingo por la mañana, Álvaro organizó una comida con amigos de la empresa. Me pidió sin mirarme que preparara el almuerzo para 8 personas. No dijo, por favor, ni preguntó si podía. Simplemente lo ordenó, como quien pide un servicio, como quien cree que es natural que yo esté a su disposición. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una resistencia interna. No era rebeldía, ni enojo. Era una calma firme que me decía, tú puedes decir que no, pero no lo dije. Aún no. Solo asentí y me puse a cocinar, como siempre, pero con una diferencia. Mientras cortaba las verduras, mientras horneaba la carne, mientras servía los platos, pensaba en que aquella sería la última vez que lo haría, por obligación. Durante la comida, las risas y las conversaciones superficiales llenaron la casa. Yo me movía entre la cocina y el comedor, sirviendo, recogiendo, limpiando, como una sombra eficiente. Nadie me agradeció. Nadie me preguntó si quería sentarme con ellos. Pero yo observaba, tomaba nota, absorbía todo con una nueva perspectiva. Álvaro reía con sus amigos, contando anécdotas de negocios, hablando de cifras, de inversiones, de futuros proyectos. Y yo me preguntaba, ¿alguna vez hablará de mí con ese mismo orgullo? ¿Alguna vez contará cómo su madre lo sostuvo en los momentos más duros? ¿Cómo sacrificó su juventud para que él pudiera estudiar, crecer, triunfar? Cuando todos se fueron, la casa quedó en silencio. Lucia se fue a la habitación y Álvaro salió, no sé a dónde, como siempre. Yo me quedé sola, en la cocina, con los platos sucios y el eco de las risas apagadas. Y entonces lo hice. Me senté en la mesa, tomé una hoja de papel y escribí, sin pensar demasiado. Soy Adalia Gutiérrez. Tengo 60 años. He sido madre. He sido ama de casa. He sido invisible. Pero estoy viva. Y merezco ser feliz. Doblé la hoja y la guardé en el cajón de la cómoda, junto a otras cosas importantes. Fotos antiguas, cartas, pequeños recuerdos que me mantienen anclada a lo que fui. Era un gesto mínimo, casi insignificante, pero para mí fue un manifiesto silencioso. Una declaración íntima de que no estaba dispuesta a seguir viviendo en piloto automático. Esa noche, cuando me acosté, no pensé en lo que debía hacer al día siguiente, ni en las tareas pendientes, ni en los caprichos de Álvaro. Pensé en mí, en qué me gustaba hacer, en qué me hacía feliz, en qué sueños había abandonado en el camino. Recordé que, de joven, me encantaba bailar, que soñaba con viajar, con conocer otros lugares, con aprender a pintar. ¿Por qué dejé todo eso? ¿Por ser madre? ¿Por cumplir con un rol que me exigía renunciar a mí misma? La madrugada me encontró despierta, mirando el techo, respirando en silencio, y entonces lo supe, con una claridad nueva. Había perdido demasiado tiempo esperando el reconocimiento de alguien que ya no podía darlo, que tal vez nunca lo dio. Y así, en la quietud de mi habitación, me prometí, una vez más, pero ahora con más fuerza, voy a volver a mí. Voy a recuperar lo que soy. No sé cómo, no sé cuándo, pero lo haré. Porque aunque nadie lo note, yo estoy cambiando. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, podrá impedirlo. Nunca creí que llegaría el día en que me despertaría sin sentir ese peso en el pecho. Esa opresión silenciosa que me acompañaba cada mañana desde hacía años. Pero aquella mañana fue distinta. Abrí los ojos y
por primera vez en mucho tiempo. No pensé en lo que debía hacer por Álvaro, ni en los horarios que debía cumplir para que su rutina no se viera alterada. No. Pensé en mí. Me senté en el borde de la cama y, con las manos apoyadas en las rodillas, respiré profundamente, como si cada bocanada de aire limpiara de a poco las telarañas invisibles que había dejado crecer en mi interior. Miré alrededor de su habitación, las cortinas cerradas, los muebles antiguos, las fotografías enmarcadas que narraban una historia que parecía de otra mujer, no mía. Allí estaba yo, en una imagen descolorida, sosteniendo a Álvaro cuando era apenas un niño, con esa sonrisa de madre orgullosa que creía que el amor era suficiente para mantener a salvo a un hijo del mundo. ¡Qué ingenua fui! Pensaba que con amor bastaba, que si me entregaba por completo a él, algún día él me devolvería lo mismo, pero no fue así. Álvaro se convirtió en un hombre frío, pragmático, incapaz de mirar más allá de sus propios intereses, y yo me quedé atrapada en ese papel que ya no quería interpretar. Ese día decidí salir a caminar sin avisar a nadie. No dejé la nota habitual en la cocina, no avisé a Lucia ni a Álvaro. Simplemente me puse un abrigo, agarré mi bolso y salí. La calle me recibió con su bullicio habitual. Los coches apurados, la gente con prisa, los vendedores ambulantes, ofreciendo sus productos con voces que se mezclaban en una sinfonía desordenada. Caminé sin rumbo, como si mis pies supieran a dónde debía ir. Crucé el parque donde solía llevar a Álvaro cuando era pequeño. Ese mismo parque donde le enseñé a andar en bicicleta y donde corríamos detrás de las palomas, riendo como si la vida fuera un juego eterno. Me senté en una banca, mirando a lo lejos a una madre joven que empujaba un cochecito de bebé. La observé con una mezcla de ternura y tristeza. Recordé mis propios paseos con Álvaro, cuando él era esa criatura indefensa que buscaba mi abrazo como refugio. ¿Cuándo dejó de necesitarme? ¿Fue gradual? ¿Como un goteo lento? ¿O fue un día concreto que no supe identificar? Me dolía pensar que tal vez siempre estuve tan ocupada en ser su madre, que no vi cómo se alejaba de mí hasta que fue demasiado tarde. El sonido de los niños jugando me sacó de mis pensamientos. Me levanté y seguí caminando hasta llegar a una pequeña cafetería en una esquina, de esas con mesas de madera y ventanas grandes que dejan entrar la luz de la mañana. Entré, pedí un café y me senté junto a la ventana. Mientras removía el azúcar en la taza, me di cuenta de que hacía años que no me regalaba un momento así, para mí sola, sin que fuera parte de una obligación o una rutina impuesta por los demás. Me sentí libre, aunque fuera por unos minutos. Y esa sensación me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Volví a casa después de varias horas. Cuando abrí la puerta, Lucia estaba en la sala, leyendo una revista. Me miró sorprendida, como si no entendiera de dónde venía. Le sonreí, una sonrisa pequeña pero sincera, y seguí de largo hacia mi habitación. No tenía ganas de explicaciones ni de justificarme. No le debía a nadie una rendición de cuentas sobre mis pasos. Álvaro no estaba, como casi siempre últimamente. Salía temprano y volvía tarde, envuelto en ese halo de misterio y distancia que lo hacía inalcanzable incluso dentro de su propia casa. Esa noche, durante la cena, el silencio fue más espeso que nunca. Álvaro apenas probó bocado y se levantó antes de terminar. Lucia lo siguió con la mirada baja, como siempre, sin atreverse a decir nada. Yo, en cambio, me quedé sentada en la mesa, con el plato aún lleno, pensando en cuántas cenas más estaba dispuesta a soportar en esa atmósfera de frialdad y desdén. La respuesta surgió dentro de mí, clara y contundente. Ninguna más. Los días siguientes fueron una sucesión de pequeñas rebeliones silenciosas. Dejé de hacerle la cama a Álvaro, de prepararle el café como le gustaba,
de plancharle las camisas. No por venganza, sino porque ya no me nacía hacerlo. Me di cuenta de que había dedicado toda mi vida a anticipar sus necesidades, a ser esa figura maternal incondicional que estaba siempre lista para resolverle la vida. Pero él ya era un hombre hecho y derecho, uno que había decidido, con sus palabras y acciones, que no me necesitaba. Así que decidí tomarlo en serio. Una tarde, mientras regaba las plantas del balcón, Lucia se acercó tímidamente y me preguntó si todo estaba bien. La miré, con esa mezcla de compasión y tristeza que me provocaba verla tan joven y tan atrapada en una vida que la apagaba poco a poco. Le dije que sí, que estaba bien, mejor que nunca. No sé si me creyó, pero no insistió. Tal vez ella también estaba empezando a despertar, o quizás aún necesitaba más tiempo para darse cuenta de que la vida que llevaba no era la que merecía. Una noche, mientras me acomodaba en la cama con un libro que había rescatado de la biblioteca, escuché una discusión en la habitación de Álvaro y Lucia. No distinguía las palabras, pero las voces elevadas eran inconfundibles. Sentí una punzada de dolor, no por ellos, sino porque me recordaron tantas noches en las que discutía con el padre de Álvaro antes de que él nos abandonara. Esa misma dinámica de reproches, de silencios hirientes, de puertas que se cerraban, de golpe, y pensé en cómo los ciclos se repiten cuando no se rompen a tiempo. Me pregunté si Lucia algún día tendría el valor de romper ese ciclo, si sería capaz de decir «basta» y buscar su felicidad más allá de las expectativas ajenas. Yo, al menos, estaba empezando a hacerlo. Aunque fuera a una edad en la que muchas mujeres creen que ya no hay lugar para los cambios. Pero yo sabía que sí lo había, que siempre lo hay. Poco a poco, empecé a reconectar con pequeñas cosas que me hacían bien. Fui a la biblioteca del barrio y saqué un libro de poesía que había amado en mi juventud. Me inscribí en una clase de pintura en el centro cultural, aunque me daba vergüenza al principio. Compré unas acuarelas y, por las tardes, cuando la casa quedaba vacía, me sentaba en el patio a pintar flores, paisajes, cualquier cosa que me inspirara. Sentía que, con cada pincelada, recuperaba un pedazo de mí que había dejado atrás en algún momento que no podía precisar. Lucia empezó a notar mis cambios, aunque no decía nada. Me miraba con curiosidad, como si no supiera bien quién era esa mujer que, de pronto, había dejado de ser una sombra en la casa para convertirse en alguien que sonreía sola mientras pintaba, que salía a caminar sin pedir permiso, que se permitía leer hasta tarde con una copa de vino al lado. Un día, mientras preparaba un té en la cocina, Álvaro entró y me dijo, con ese tono seco que ya se le había hecho costumbre: «No voy a almorzar, tengo una reunión». Ni siquiera esperó mi respuesta. Se giró y se fue, dejando la puerta abierta detrás de él. Lo miré irse, y en lugar de sentir esa vieja tristeza que me asaltaba cada vez que me ignoraba, sentí alivio. Alivio de no tener que seguir fingiendo que todo estaba bien, que era la madre servicial y complaciente que él siempre esperó que fuera. Aquella noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me miré de nuevo con atención. Vi las arrugas, las canas que se asomaban discretas entre mi cabello oscuro, las manchas en la piel que contaban historias de años vividos. Pero también vi otra cosa. Vi fuerza, determinación, una chispa que creía extinguida pero que aún ardía. Me sonreí, una sonrisa pequeña pero auténtica, y me dije en voz baja: «Estoy volviendo a mí». Y así, día tras día, sin grandes gestos ni declaraciones dramáticas, fui reconstruyendo mi vida desde los escombros de lo que había sido, porque entendí que no necesitaba la aprobación de Álvaro, ni sus palabras, amables que nunca llegarían, ni sus gestos de cariño que se quedaron en la infancia. Solo me necesitaba a mí,
y por primera vez en mucho tiempo me sentí suficiente. Nunca imaginé que cada pequeño acto de libertad que me permitía se convertiría en una piedra fundamental para la reconstrucción de mi vida. Parecía algo insignificante al principio. Salir a caminar sola, comprar flores para mí misma, dedicarme tardes enteras a pintar sin que nadie me interrumpiera. Pero con cada una de esas acciones silenciosas, me daba cuenta de que no solo estaba cambiando mi rutina, sino que estaba desmontando la estructura completa de la mujer en la que me había convertido durante todos esos años de sacrificio y olvido de mí misma. Me dolía reconocerlo, pero me había anulado por completo detrás del rol de madre de Álvaro, de mujer invisible en su propia casa, de figura silenciosa que solo servía para cubrir las necesidades de los demás, sin recibir ni siquiera un gesto de ternura. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, vi a Lucia salir apurada hacia su trabajo. Me saludó con un leve movimiento de cabeza y desapareció por la puerta. Me quedé observando cómo se alejaba, con esa manera de caminar encogida, como quien lleva una carga demasiado pesada sobre los hombros. Me dolía verla así, tan joven y tan atrapada en un matrimonio que la apagaba, como me había apagado a mí durante años sin que me diera cuenta. Me preguntaba si ella también tenía dentro de sí una chispa de rebeldía, si algún día sería capaz de mirar a Álvaro a los ojos y decirle que merecía algo mejor, que su vida no podía reducirse a vivir bajo la sombra de un hombre incapaz de expresar amor. Después de que Lucia se fue, me senté en la cocina a tomar mi café con tranquilidad, disfrutando del silencio de la casa. Álvaro ya se había marchado temprano, como siempre, con ese aire de superioridad y distancia que parecía haberse vuelto parte inseparable de su personalidad. Mientras bebía el café, miré por la ventana y pensé en cómo había llegado hasta allí, a esa vida que parecía ajena a mis deseos, moldeada únicamente por las expectativas de los demás. Recordé mis años de juventud, cuando soñaba con viajar, con conocer otros lugares, con vivir aventuras que me hicieran sentir viva. Pero la vida, con sus vueltas imprevistas, me había llevado por otro camino. Ser madre soltera, criar a un hijo sola, trabajar sin descanso para que a él no le faltara nada. Y en medio de todo eso, me fui olvidando de mis propios sueños, de mis propias necesidades. Ese día, sin pensarlo demasiado, busqué en un cajón viejo una libreta que había guardado hacía años. Una de esas donde solía anotar pensamientos, deseos, pequeñas reflexiones que me brotaban en los escasos momentos de soledad que me permitía. Al abrirla me encontré con una página donde había escrito una lista de cosas que quería hacer antes de morir. Me quedé mirándola con una mezcla de tristeza y ternura. Allí estaba escrito, con mi letra temblorosa de entonces: visitar la playa sola, aprender a bailar tango, leer todos los libros de poesía de Benedetti, hacer un viaje en tren sin destino, pintar un cuadro y colgarlo en mi casa. Sonreí al ver esas líneas porque la mayoría de ellas seguían sin cumplirse, pero por primera vez en años no me sentí frustrada, sino impulsada. Cerré la libreta con decisión y me prometí a mí misma que iba a retomar esa lista, que no importaba cuántos años tuviera ni lo que los demás pensaran. Iba a vivir para mí. Esa tarde fui al centro cultural del barrio y me inscribí en una clase de tango. No se lo conté a nadie. Fue mi secreto, mi pequeño acto de valentía. La primera clase fue un desastre. Me pisé los pies, me sentí ridícula tratando de seguir los pasos y por momentos quise salir corriendo. Pero no lo hice. Me quedé, respiré hondo y seguí intentando. La instructora, una mujer de mi edad, me miró con una sonrisa cómplice y me dijo: «Lo más difícil ya lo hiciste, salir de casa y venir». Esa frase se me quedó grabada en la memoria, porque era cierto. Lo más difícil no era aprender a bailar,
sino romper con la inercia que me había mantenido inmóvil durante tantos años. Volví a casa esa noche con los pies doloridos, pero con el corazón liviano, como si me hubiera quitado de encima una capa de polvo acumulado que me impedía respirar con libertad. Al entrar, Lucia estaba en la cocina preparando la cena. Me ofrecí a ayudarla, como solía hacer antes, pero ella me miró con sorpresa y me dijo: «No hace falta, Adalia. Siéntate y descansa». Me senté en la mesa, la observé en silencio y me di cuenta de que también ella estaba cambiando, aunque fuera de manera imperceptible. Había en su voz una firmeza nueva, una seguridad que antes no le conocía. Tal vez, sin darnos cuenta, estábamos contagiándonos la una a la otra ese impulso de buscar algo mejor, de no conformarnos con una vida que no nos hacía felices. Mientras cenábamos, Álvaro entró, saludó apenas y se encerró en su despacho. Como siempre, Lucia y yo nos miramos, cómplices en ese silencio compartido, y seguimos comiendo. Por primera vez en años, no sentí la urgencia de ir detrás de él, de preguntarle si necesitaba algo, de intentar suavizar su mal humor. Me limité a terminar mi plato y a disfrutar de la comida. Los días fueron pasando y mis pequeñas rebeliones se volvieron rutina. Las clases de tango, las caminatas por el parque, las tardes de pintura en el patio. Me sentía cada vez más fuerte, más dueña de mí misma. Incluso empecé a arreglarme más, a pintarme los labios de rojo, a ponerme esos pendientes que había guardado durante años en una caja porque creía que ya no eran para mi edad. Pero ahora entendía que no había edad para sentirse viva, para ser bella, para buscar la felicidad. Una mañana, mientras me probaba un vestido nuevo frente al espejo, escuché la voz de Álvaro llamándome desde la sala. Bajé. Lo miré con serenidad y él me dijo, con ese tono autoritario que tanto me había lastimado en el pasado: «Voy a necesitar que te encargues de organizar la cena con los socios el viernes». Lo miré a los ojos y, sin levantar la voz, pero con una firmeza que me sorprendió a mí misma, le respondí: «Lo siento, Álvaro, pero el viernes tengo compromiso». Su rostro se transformó en una mueca de incredulidad, como si no pudiera procesar que yo, su madre, le dijera que no. Pero no dijo nada más. Se dio media vuelta y se fue. Me quedé de pie en medio de la sala, con el corazón latiendo con fuerza. Era la primera vez que me negaba abiertamente a cumplir una de sus órdenes, y la sensación fue extraña pero liberadora. Me di cuenta de que durante toda mi vida había confundido el amor con la obediencia ciega, con la entrega absoluta, con la renuncia a mis propios deseos. Pero ahora sabía que amar no significaba anularse, que podía seguir queriendo a mi hijo y, al mismo tiempo, poner límites, proteger mi espacio, defender mi derecho a vivir mi propia vida. Lucia, que había escuchado la conversación desde la cocina, se me acercó más tarde y me dijo en voz baja: «Te admiro, Adalia». La miré, le sonreí y sentí una enorme ternura por ella. Sabía que ese comentario no era solo un elogio, sino también una confesión. Ella también deseaba tener ese valor, esa fuerza para decir basta, para reclamar su derecho a ser feliz. Esa noche, mientras me acostaba, pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. A veces me parecía increíble que hubiera sido capaz de transformar mi vida de esa manera, después de tantos años de inercia, de miedo, de resignación. Pero entendía que todo había empezado con una decisión sencilla, casi imperceptible, la de no seguir permitiendo que los demás definieran mi existencia. Me dormí con una sonrisa en los labios, sabiendo que, aunque el camino aún era largo, ya había dado los primeros pasos hacia mi propia libertad. Y lo mejor de todo era que lo había hecho sola,
con mis propias fuerzas, sin esperar que nadie viniera a rescatarme, porque había comprendido, al fin, que yo era la única responsable de mi felicidad, y eso para mí lo cambiaba todo. Cada día que pasaba sentía que la distancia entre Álvaro y yo se hacía más grande, pero en lugar de dolerme, como me había dolido durante tantos años, me daba una extraña sensación de alivio, como si, por fin, me estuviera soltando de una cuerda que me había mantenido atada, inmóvil, y que solo servía para recordarme, en cada tirón, todo lo que había sacrificado por él. No lo odiaba, no podía odiarlo. Después de todo, era mi hijo, la persona por la que había entregado cada pedazo de mi juventud, de mis fuerzas, de mis ilusiones, pero había llegado a un punto en el que comprendía que el amor no debía ser una cadena, sino un lazo que, aunque firme, permite la libertad. Mis días empezaron a llenarse de actividades que antes me parecían impensables. Me inscribí en un taller de pintura avanzada, donde conocí a varias mujeres de mi edad, todas con historias distintas, pero con una misma sed de reencontrarse consigo mismas después de años de haberse dedicado exclusivamente a los demás. Allí conocí a Leonor, una mujer que se había divorciado después de 40 años de matrimonio y que, con una vitalidad contagiosa, me enseñó que nunca era tarde para empezar de nuevo. Nuestras conversaciones se convirtieron en un bálsamo para mi alma, y cada vez que salíamos del taller a tomar un café, me sentía acompañada, comprendida, valorada, algo que hacía mucho tiempo no sentía en mi propia casa. Una tarde, mientras caminábamos por el parque después de clase, Leonor me preguntó, con esa franqueza desarmante que la caracterizaba: ¿Y tú, Adalia? ¿Qué es lo que quieres hacer ahora para ti? Me detuve en seco. La pregunta me sorprendió porque, en todo este proceso de cambio, nunca me la había formulado de forma tan directa. Me quedé en silencio unos segundos, mirando las hojas secas que cubrían el sendero, y entonces, casi sin pensarlo, le respondí: quiero vivir sin miedo. Ella sonrió y me tomó de la mano, apretándola con fuerza, como si sellara una especie de pacto silencioso entre nosotras. Esa noche volví a casa con la mente llena de pensamientos. Encontré a Lucia en la sala, sentada en el sofá, leyendo un libro. Me senté a su lado y después de un largo silencio, le pregunté: ¿Eres feliz, Lucia? Ella levantó la vista, me miró como si no supiera qué responder y finalmente me dijo, casi en un susurro: no lo sé. Ese «no lo sé» me golpeó con fuerza, porque era una respuesta que conocía muy bien, una que había habitado en mí durante tantos años que ya ni siquiera la cuestionaba. Puse mi mano sobre la suya y le dije: no te conformes, mereces ser feliz. No hizo falta decir nada más. Nos quedamos así, en silencio, compartiendo esa complicidad silenciosa de dos mujeres que sabían lo que era vivir bajo la sombra de un hombre que no supo o no quiso amarlas como merecían. Álvaro, como de costumbre, llegó tarde esa noche. Ni siquiera se molestó en saludar. Se encerró en su despacho y no volvió a salir. Yo ya había dejado de esperar esas muestras de afecto que, durante años, me había empeñado en provocar con atenciones, con cuidados, con palabras amables. Ahora entendía que el cariño no se exige, no se arranca de quien no está dispuesto a darlo. Y sobre todo que yo no tenía por qué mendigarlo. Al día siguiente, mientras preparaba el desayuno, Álvaro entró en la cocina con su paso apresurado y sin mirarme dijo: «Hoy necesito que vayas a la oficina a dejar estos documentos». Me entregó un sobre manila, como si fuera su secretaria. Lo miré, respiré hondo y le respondí con la misma serenidad de siempre: «No puedo, tengo clase de pintura». Se detuvo en seco,
Me miró con una mezcla de sorpresa e irritación y soltó: «¿Clase de pintura? ¿Desde cuándo tienes tiempo para esas cosas?». Sonreí, no con burla, sino con esa ternura que se siente por quien no es capaz de entender que la vida es más que trabajo y obligaciones. «Desde que decidí que mi vida también es importante», le respondí. No dijo nada más. Tomó el sobre y se fue. Después de que se marchó, me quedé un momento apoyada en la encimera, con el corazón latiendo con fuerza. Cada una de estas pequeñas confrontaciones me reafirmaba en mi decisión de no volver a ser esa mujer que vivía solo para él. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva que me impulsaba a seguir adelante. Las clases de pintura se convirtieron en mi refugio. Perdía la noción del tiempo entre los colores, las texturas, los pinceles. Descubrí una pasión que había estado dormida en mí desde que era joven, cuando soñaba con estudiar bellas artes, pero la vida, con su dureza, me había obligado a dejar esos sueños de lado. Ahora, cada trazo en el lienzo era una forma de recuperar a esa Adalia que había quedado atrapada bajo capas de sacrificio y silencio. Un día, en medio de la clase, la profesora anunció que se organizaba una exposición colectiva para mostrar los trabajos de los alumnos. Leonor me animó a participar, pero yo dudé. Me sentía insegura, vulnerable. Temía exponer una parte de mí frente a desconocidos. Pero luego pensé, ¿no era eso lo que estaba haciendo desde hacía meses? ¿Exponerme? ¿Mostrarme tal como soy? ¿Sin máscaras? ¿Sin miedos? Así que acepté. La preparación para la exposición me llenó de entusiasmo. Pasaba horas en el taller, afinando detalles, eligiendo los marcos, organizando todo con una dedicación que hacía años no sentía por nada. Incluso Lucia se interesó, y una tarde me acompañó a comprar los materiales. Fue una de las pocas veces que salimos juntas, riendo, disfrutando, como si por un momento ambas hubiéramos olvidado el peso de nuestras respectivas tristezas. La noche de la exposición fue mágica. Cuando vi mi cuadro colgado en la pared, con mi nombre debajo, sentí una emoción tan profunda que las lágrimas se me escaparon sin que pudiera evitarlo. Leonor me abrazó y me dijo: «¿Ves? Lo lograste». Y yo solo pude asentir, con el corazón rebosante de orgullo. Álvaro no fue a la exposición, ni siquiera preguntó cómo me había ido. Pero ya no me dolía. Había comprendido que su indiferencia era un reflejo de sus propias limitaciones, no de mi falta de valor. Y, por primera vez, no sentí la necesidad de que él me aprobara, de que él me viera. Porque yo ya me veía a mí misma. Poco después de la exposición, recibí una invitación inesperada. Un antiguo amigo de juventud, Martín, se había enterado de mi participación en la muestra y me escribió para felicitarme. Hacía más de 30 años que no sabía nada de él. Comenzamos a intercambiar mensajes, primero de forma esporádica, luego con más frecuencia, hasta que un día me propuso que nos viéramos para tomar un café. Al principio dudé, no por miedo a encontrarme con él, sino porque era la primera vez, en muchos años, que alguien me veía como una mujer y no solo como madre o ama de casa. Pero luego pensé en todo lo que había avanzado, en todas las barreras que había derribado, y decidí aceptar. El encuentro fue hermoso. Martín seguía siendo ese hombre atento, culto, sensible, que siempre me había hecho sentir cómoda. Conversamos durante horas, recordando anécdotas de juventud, riendo como dos adolescentes. Al despedirnos, me abrazó con una ternura que me estremeció. No fue un abrazo romántico ni mucho menos, sino el abrazo sincero de quien celebra que el tiempo no ha podido destruir los afectos verdaderos. Cuando volví a casa esa noche, me senté en el borde de la cama y
mirando mi reflejo en el espejo, me di cuenta de que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era la mujer temerosa y resignada que había aceptado vivir en la sombra de su hijo. Ahora era una mujer que se atrevía a decir no, que se permitía disfrutar, que se reconocía como alguien valiosa, digna de respeto y amor. Y lo más importante, entendí que mi historia no había terminado, que todavía me quedaban muchas páginas por escribir. Quizás ya no sería una novela de juventud, llena de impulsos y desenfrenos, pero sí una historia de madurez, de resiliencia, de redescubrimiento. Una historia que, esta vez, tendría como protagonista a la verdadera Adalia Gutiérrez. Después de aquel encuentro con Martín, algo en mí se abrió como una ventana que llevaba demasiado tiempo cerrada, sellada por dentro con clavos de miedo, de rutina, de resignación. No era solo el reencuentro con un viejo amigo, era el reencuentro conmigo misma, con esa parte de mi alma que había permanecido en pausa durante décadas, a la espera de que yo la reconociera, la llamara por su nombre y le permitiera volver a respirar. A partir de entonces, comencé a mirarme con otros ojos. Cada mañana me levantaba temprano como siempre, pero ya no para anticiparme a las necesidades de los demás, sino para anticiparme a mí, a mis deseos, a lo que me hacía bien. Empecé a cuidar de mi cuerpo con una delicadeza nueva. Caminatas matutinas por el parque, donde el aire fresco me acariciaba la piel y los rayos tibios del sol me hacían sentir viva. Descubrí que caminar sola, en silencio, era una de las experiencias más gratificantes que podía regalarme. Mis pensamientos fluían sin interrupciones, como un río que por fin encuentra su cauce. Recordaba episodios de mi juventud que creía olvidados, como aquella vez que, con apenas 20 años, viajé sola en tren hasta la ciudad para presentar una solicitud de beca que jamás obtuve, pero que me hizo sentir valiente. O aquella tarde en la que, embarazada de Álvaro, me senté en la plaza del pueblo, acariciando mi vientre y prometiéndole a ese niño que siempre lo protegería, que haría lo imposible por darle una buena vida. Y lo hice. No había día en que no reconociera, en la intimidad de mis reflexiones, que cumplí con creces aquella promesa. Trabajé en todo lo que pude, desde limpiar casas hasta coser ropa para vender, privándome de todo placer para que él no sintiera carencias. Me ocupé de sus estudios, de sus juegos, de sus amigos. Lo llevé al médico cuando se enfermaba, lo consolaba cuando tenía miedo a la oscuridad. Lo guié en sus primeros pasos y lo impulsé a volar cuando fue el momento. Y sin embargo, ahora, ese mismo hijo me trataba con una frialdad que me desgarraba por dentro, como si todos esos años hubieran sido una carga y no un acto de amor. Pero ya no me desgastaba buscando explicaciones, ya no buscaba su aprobación, como un mendrugo de pan. Entendía que había cumplido mi rol y que ahora, por fin, era tiempo de cumplir conmigo. Lucia, en medio de todo esto, se había convertido en una presencia cada vez más silenciosa en la casa. Notaba en su mirada una tristeza que me resultaba dolorosamente familiar. Muchas veces la sorprendía observando a Álvaro, con una mezcla de amor y decepción que me recordaba a mí misma, en mis años de juventud, cuando esperaba de los hombres más de lo que podían dar. Una noche, mientras compartíamos un té en la cocina, me confesó que Álvaro apenas le hablaba, que la mayoría de sus conversaciones giraban en torno al trabajo, a las responsabilidades, a los compromisos. «Siento que soy invisible para él», me dijo con la voz quebrada. No supe qué decirle en ese momento. Solo le tomé la mano y la apreté con fuerza, como había hecho Leonor conmigo. Quise decirle que merecía algo mejor, que no debía resignarse, pero entendí que cada quien debe encontrar su propio camino, su propio momento para despertar. Mientras tanto, mi amistad con Leonor se fortalecía. Ella me animó a acompañarla a un grupo de lectura que se reunía los sábados por la tarde en la biblioteca del barrio. Al principio dudé,
Pero luego acepté y descubrí un mundo nuevo en esas reuniones. Eran mujeres de distintas edades, algunas jóvenes, otras mayores como yo, que compartían sus opiniones sobre novelas, poemas, ensayos. Me fascinaba escuchar sus puntos de vista, sus interpretaciones, sus vivencias entrelazadas con la literatura. Empecé a leer con una avidez que no recordaba tener desde mis años de estudiante. Cada libro era una puerta que se abría a nuevas ideas, a nuevas emociones. Una tarde, después de una de esas reuniones, mientras caminaba sola de regreso a casa, me detuve frente a un escaparate donde vi reflejado mi propio rostro. Me observé con atención y noté algo distinto en mis ojos. Una chispa, una luz que no estaba allí antes. No era la juventud, no era la belleza perdida con los años, sino algo más profundo, más valioso. La certeza de que estaba viva, de que aún tenía mucho por descubrir, por aprender, por disfrutar. El clima en casa, sin embargo, seguía siendo tenso. Álvaro parecía cada vez más distante, más encerrado en sí mismo. Apenas cruzábamos palabras. A veces me preguntaba si notaba mis cambios, si se daba cuenta de que ya no giraba alrededor de él como antes, de que había dejado de estar disponible las 24 horas del día, pero si lo notaba, no lo demostraba. Una noche, durante la cena, mencioné que había terminado de leer un libro fascinante sobre mujeres que renacen después de los 60. Lucia me miró con una sonrisa cómplice, pero Álvaro ni siquiera levantó la vista de su plato. El silencio se volvió espeso, incómodo. Sentí un nudo en la garganta, pero me negué a volver a ser la mujer que callaba para no incomodar. Así que continué hablando, describiendo la trama, opinando sobre los personajes, como si ese silencio no existiera. Poco después, en una de mis caminatas matutinas, encontré a Martín sentado en un banco del parque, leyendo el periódico. Nos saludamos con la misma calidez de siempre y, sin planearlo, comenzamos a vernos con más frecuencia. No había intenciones ocultas, no había juegos de seducción, solo dos personas que disfrutaban de la compañía mutua, de las conversaciones, tranquilas, de los recuerdos compartidos. Con él podía ser simplemente Adalia, sin etiquetas, sin roles preestablecidos. Un día me propuso que fuéramos juntos a una exposición de arte en la ciudad. Acepté con entusiasmo, y aquella salida se convirtió en una de las experiencias más enriquecedoras de los últimos tiempos. Recorrimos las salas admirando pinturas, esculturas, fotografías, y en cada obra encontraba una forma de expresión que resonaba con mi propio proceso de transformación. Martín, con su sensibilidad y su cultura, me guiaba con paciencia, comentaba detalles que yo no habría notado, y yo me sentía afortunada de poder compartir ese momento con alguien que apreciaba las cosas sencillas, los pequeños placeres de la vida. Al volver de la exposición, me invitó a cenar en un pequeño restaurante escondido en una callejuela que parecía sacada de una postal antigua. Durante la cena hablamos de todo, de nuestros hijos, de nuestros sueños truncados, de nuestras esperanzas renovadas. Me contó que, tras enviudar, se había dedicado por completo a su trabajo, pero que ahora, ya jubilado, estaba aprendiendo a disfrutar de su tiempo libre, a permitirse vivir sin presiones. Lo escuchaba con atención, admirando su serenidad, su sabiduría. En un momento de la conversación, me miró a los ojos y me dijo: «Adalia, qué valiente eres». Me sorprendió. No me consideraba valiente, solo una mujer que, cansada de esperar, había decidido actuar. Pero sus palabras me conmovieron profundamente. Aquella noche, al regresar a casa, encontré a Álvaro en la sala, trabajando en su computadora portátil. Me miró de reojo y preguntó, casi con desdén: «¿Dónde estabas?». Por un momento sentí el impulso de darle explicaciones, de justificarme, como había hecho toda la vida. Pero en lugar de eso,
Simplemente le respondí: estaba con un amigo. No dije más. No necesitaba decir más. Él frunció el ceño, pero no insistió. Al día siguiente me llamó Leonor para invitarme a un viaje que estaba organizando con algunas amigas del taller de pintura. Una escapada de fin de semana a un pueblo costero, donde podrían pintar paisajes, caminar por la playa, compartir charlas al atardecer. Mi primer impulso fue decir que no podía, que tenía responsabilidades en casa. Pero luego recordé que esas responsabilidades me habían consumido durante años, que me habían encadenado a una rutina que ya no quería para mí. Así que respiré hondo y acepté. Preparé mi maleta con una mezcla de emoción y nervios. Nunca antes había hecho un viaje así, por placer, sin una obligación de por medio. Cuando le mencioné a Lucia que me iría el fin de semana, me miró con una expresión que no olvidaré, una mezcla de sorpresa y admiración. Me abrazó y me dijo: disfrútalo, te lo mereces. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien en esa casa me entendía de verdad. El viaje fue una experiencia transformadora. Caminábamos por la playa al amanecer, respirando el aire salino, dejando que el agua helada nos acariciara los pies. Pintábamos los paisajes con los pinceles y las acuarelas, riendo como niñas, compartiendo confidencias. Me sentía libre, plena, en paz. Al regresar, me miré al espejo y apenas me reconocí. No porque mi apariencia hubiera cambiado, sino porque mi interior era otro. Una mujer que había dejado atrás el miedo, la culpa, la necesidad de aprobación. Una mujer que, a pesar de las heridas, había decidido seguir adelante. Y fue entonces, en ese momento de plenitud silenciosa, cuando entendí que mi verdadera transformación no consistía en alejarme de Álvaro, sino en acercarme a mí misma, en abrazar mi vida con todo lo que era, con todo lo que había sido y con todo lo que aún podía ser. Regresé de aquel viaje a la costa con una energía renovada que no sabía que podía habitar en mí a esta edad. Fue como si la brisa marina hubiera limpiado no solo mis pulmones, sino también cada rincón de mi alma, barrido el polvo acumulado de años de silencios, de renuncias, de postergaciones. Y al poner los pies de nuevo en casa, no sentí la sensación de encierro que tantas veces me oprimía el pecho, sino una serenidad silenciosa, la de quien sabe que ya no pertenece del todo a ese lugar ni a las expectativas que otros colocaron sobre sus hombros. Al entrar, Lucia fue la primera en saludarme, con ese gesto dulce y preocupado que siempre tiene. Me abrazó fuerte, como si temiera que me hubiera perdido en aquel viaje. Le sonreí y le dije con toda la sinceridad del mundo que había sido uno de los fines de semana más hermosos de mi vida. Ella me miró con ternura, y en ese instante supe que, aunque no habláramos mucho de nuestras penas, compartíamos una complicidad silenciosa, la de dos mujeres atrapadas, de distintos modos, en los caprichos de un mismo hombre. Álvaro, como era de esperarse, ni siquiera mencionó mi ausencia. Se limitó a seguir con sus rutinas, con esa frialdad habitual que ya no me dolía como antes, sino que ahora me parecía, en cierto modo, patética. Me preguntaba cómo alguien podía envejecer encerrado en sí mismo, sin mirar a su alrededor, sin permitirse sentir, sin reconocer a quienes lo amaban. Pero ya no buscaba respuestas. Lo observaba desde la distancia, como se mira un cuadro antiguo, cuyo significado ya no es relevante, solo una pieza más en la decoración de la casa. Poco a poco, mi vida empezó a llenarse de nuevas actividades. Retomé la costura, no por necesidad como lo hacía en otros tiempos, sino por placer. Me sorprendía a mí misma eligiendo telas coloridas, creando prendas que nunca antes me habría animado a usar. Vestidos ligeros, blusas con estampados alegres. Incluso Lucia, al ver una de mis creaciones, me pidió que le hiciera una falda. Nos sentamos juntas a tomar las medidas.
a elegir el diseño, y por primera vez desde que ella forma parte de esta familia, compartimos algo que no tenía que ver con Álvaro, sino con nosotras, con nuestras ganas de sentirnos bonitas, vivas. Leonor me animó también a exponer algunas de mis piezas en una feria artesanal que organizaban en el centro cultural del barrio. Al principio me negué. Me parecía una locura, una osadía innecesaria. Pero ella insistió con esa energía arrolladora que tiene, y finalmente acepté. Preparé con esmero varias blusas, bolsos de tela reciclada y pequeños adornos bordados. El día de la feria, me puse uno de mis vestidos nuevos, me recogí el cabello y me miré al espejo con una sonrisa que no recordaba haber visto en mí desde hacía años. En la feria, varias personas se acercaron a mirar mis creaciones. Algunas incluso compraron. Recibí elogios sinceros, palabras de aliento, miradas que me reconocían como algo más que la madre de Álvaro. Y fue en ese momento que entendí, con una claridad luminosa, que había una vida entera más allá de los muros de mi casa, más allá del rol que había cargado como una cruz. Martín también fue a la feria. Me había dicho que quería ver mis trabajos y, como siempre, cumplió su palabra. Cuando lo vi llegar con ese paso pausado, con sus gafas de lectura colgando del cuello y esa sonrisa cálida que tanto me tranquilizaba, sentí una oleada de gratitud. Me abrazó con naturalidad, me felicitó y me dijo que estaba orgulloso de mí. Caminamos juntos entre los puestos, conversando de cualquier cosa, riéndonos, disfrutando de la sencillez de la tarde. En un momento nos sentamos en un banco bajo la sombra de un árbol y sin que lo planeara, me encontré contándole cosas de mi vida que no había compartido con casi nadie. Mis miedos, mis frustraciones, las veces que me sentí invisible, las noches en las que lloré en silencio para que nadie me oyera. Él me escuchaba con una atención serena, sin interrumpirme, sin juzgarme, solo estando allí, presente, dándome ese espacio que tanto había añorado. Al regresar a casa esa noche, con mis bolsas vacías y el corazón lleno, me di cuenta de que cada vez me costaba más soportar el ambiente gris de la casa, no porque fuera hostil, sino porque estaba lleno de ausencias disfrazadas de presencias. Álvaro, como siempre, en su oficina. Lucia, cada vez más encerrada en sus pensamientos. Y yo, ahora, con la certeza de que no quería seguir reduciendo mi existencia a esas paredes. Pasaron los días y cada vez me involucraba más en las actividades del centro cultural. Me invitaron a dar un taller de costura, algo que nunca habría imaginado hacer. Acepté con una mezcla de temor y entusiasmo. Preparé las clases con esmero, recordando las técnicas que había aprendido en mi juventud y que, de algún modo, me habían salvado en aquellos años de pobreza y soledad. El primer día del taller, cuando me paré frente a las mujeres que me miraban con expectativa, sentí un nudo en la garganta. Pero bastó con tomar la aguja y el hilo, con empezar a mostrar cómo hacer una costura recta para que todo fluyera con naturalidad. Me sentía útil, valorada, admirada. Y eso, después de tanto tiempo siendo ignorada, era un bálsamo para mi alma. A medida que mi vida se llenaba de estas nuevas experiencias, mi relación con Álvaro se transformaba en una convivencia cada vez más distante y cortés. Ya no había enfrentamientos, pero tampoco acercamientos. Éramos dos extraños que compartían un espacio, pero no una vida. A veces me preguntaba si él sentía curiosidad por mis actividades, si alguna vez se preguntaba dónde estaba cuando no estaba en casa, con quién compartía mis tardes. Pero si lo hacía, jamás lo expresó. Una tarde, al regresar del taller, encontré a Lucia en la cocina, llorando en silencio mientras cortaba verduras. Me acerqué, le acaricié el hombro y le pregunté si quería hablar. Me miró con esos ojos llenos de tristeza y me confesó que Álvaro había decidido hacer un viaje de negocios de varias semanas
y que no la había invitado, que ni siquiera había considerado la posibilidad de que lo acompañara. «Me siento tan sola, Adalia», me dijo. Y en sus palabras reconocí el eco de mi propia soledad, la que había soportado durante tantos años, fingiendo que no me afectaba. No supe qué decirle, solo la abracé, y en ese abrazo le transmití todo lo que no me animaba a decirle con palabras, que merecía más, que no debía conformarse, que la vida es demasiado breve para pasarla esperando que otro te vea. Al día siguiente, mientras tomaba mi café en el balcón, Martín me llamó para invitarme a una caminata por un sendero en las afueras de la ciudad. Acepté sin dudarlo. Esa mañana caminamos entre árboles altos, respirando el aire fresco, escuchando el canto de los pájaros. En un momento nos detuvimos en un claro desde donde se veía el valle, y él, con esa serenidad que lo caracteriza, me dijo: «Adalia, te ves más feliz». Me sorprendió su observación, porque no me había dado cuenta de cuánto había cambiado por fuera también. Sonreí y le respondí: «Me siento más viva que nunca». Nos quedamos un rato en silencio, contemplando el paisaje, sin necesidad de llenar el momento con palabras. Solo estábamos allí, presentes, disfrutando de la compañía mutua, de la paz que habíamos encontrado, cada uno a su manera. En las semanas siguientes, mi rutina se transformó por completo. Ya no era la mujer que esperaba que su hijo la necesitara, sino la que organizaba salidas con sus amigas, la que daba talleres, la que aceptaba invitaciones espontáneas, la que se permitía pequeños placeres. Un helado en la plaza, una película, en el cine, una tarde de lectura bajo un árbol. Pero, como en toda transformación, también llegaron los momentos de duda. Una noche, mientras acomodaba mis cosas después de una clase en el taller, me encontré pensando en mi pasado, en las decisiones que tomé, en las oportunidades que dejé pasar por priorizar siempre a los demás. Me pregunté si no era demasiado tarde para empezar de nuevo, si este renacimiento que sentía era real o solo una ilusión pasajera. Pero entonces recordé la mirada de las mujeres en el taller, la sonrisa de Lucia cuando le di la falda que le confeccioné, las caminatas con Martín, los libros que ahora devoraba con pasión, y entendí que no era una ilusión. Era mi vida, mi nueva vida, construida a partir de cada pequeño paso que me atreví a dar. Esa noche, antes de dormir, me miré en el espejo y por primera vez en mucho tiempo me dije en voz alta: «Estoy orgullosa de ti, Adalia». Y esa frase, sencilla pero poderosa, se quedó resonando en mi interior, como una melodía que ya nunca más me abandonaría. El tiempo siguió avanzando como una corriente silenciosa e imparable, y yo, sin apenas darme cuenta, me fui alejando cada vez más de la mujer que un día fui. Esa madre que vivía pendiente de los movimientos de su hijo, que aguantaba en silencio las humillaciones disfrazadas de indiferencia, que se conformaba con las migajas de afecto que Álvaro arrojaba de vez en cuando, como quien alimenta a una paloma en la plaza sin prestarle verdadera atención. Ahora, cuando me observaba en los espejos de los escaparates mientras caminaba por la ciudad, veía una figura erguida, vestida con colores que jamás me habría atrevido a usar en el pasado, con la mirada firme y una sonrisa serena en los labios. Me reconocí así, pero de un modo nuevo, como si hubiera renacido de mis propias cenizas. Mis días estaban llenos de actividades. El taller de costura, las reuniones en el centro cultural, las caminatas con Martín, las largas charlas con Leonor, mientras tejíamos en su patio al caer la tarde. Mi vida, antes tan gris, tan limitada al perímetro de mi casa, se había expandido en todas las direcciones y, sin embargo, a pesar de todo ese florecimiento, había noches en las que, al apagar la lámpara de mi mesilla, el peso de los años vividos en silencio se me acomodaba en el pecho
recordándome que no todo se olvida, que hay heridas que nunca terminan de cicatrizar por completo. Una de esas noches, mientras contemplaba las luces de la ciudad desde mi ventana, Lucia se acercó a mi habitación. Tocó suavemente la puerta y al invitarla a pasar, la vi entrar con ese rostro pálido y preocupado que se había vuelto casi su expresión permanente. Se sentó en la orilla de mi cama y tras un largo silencio me confesó que Álvaro había decidido ampliar su estancia en el extranjero, que sus negocios lo reclamaban y que, como siempre, ella no tenía ni voz ni voto en la decisión. La escuché en silencio, sintiendo una mezcla de tristeza y comprensión. Sabía perfectamente lo que significaba vivir a la sombra de un hombre que nunca pregunta, que simplemente actúa y espera que los demás se adapten a su voluntad sin cuestionarla. Lucia me tomó la mano y con lágrimas en los ojos me dijo que se sentía vacía, que no sabía quién era sin Álvaro, que había dedicado tantos años a ser su esposa, su apoyo incondicional, que ahora no encontraba un sentido a sus propios días. La abracé con fuerza, como si en ese gesto pudiera transmitirle todo lo que había aprendido en los últimos meses. Que la vida es demasiado breve para esperar que otro nos otorgue el permiso de ser felices. Que una misma debe tomar las riendas de su existencia, aunque eso signifique alejarse de lo conocido, de lo cómodo, de lo que se supone que debe ser. Le conté de mis talleres, de la feria artesanal, de mis caminatas por la ciudad, de los pequeños placeres que había redescubierto. Le hablé de cómo me sentía más viva ahora que había dejado de esperar que Álvaro me necesitara. Lucia me escuchaba con atención, como si mis palabras fueran el reflejo de una esperanza que aún no se atrevía a abrazar por completo, pero que empezaba a intuir en algún rincón de su alma. Después de aquella noche, nuestras conversaciones se hicieron más frecuentes, más profundas. Empezamos a compartir pequeños rituales. Un café por la mañana en la terraza, una tarde de compras en el mercado, una película en casa mientras tejíamos en silencio. Poco a poco, fui viendo cómo en ella también empezaban a brotar destellos de esa libertad que yo había encontrado. Se animó a retomar sus clases de pintura, a salir con sus amigas, a decir no a algunas de las exigencias absurdas de Álvaro. Y aunque sus pasos eran aún tímidos, sabía que estaba en el camino de encontrar su propia voz, de reconciliarse con la mujer que era más allá de ser la esposa de mi hijo. Mientras tanto, mi relación con Martín se fortalecía con una naturalidad que me conmovía. No éramos pareja ni pretendíamos serlo. Éramos dos almas que se acompañaban, que compartían el placer de una caminata tranquila, de una charla sin pretensiones, de un silencio compartido sin incomodidades. A veces, cuando me tomaba del brazo para cruzar una calle, o cuando me ofrecía su chaqueta en las tardes frías, sentía una ternura tan profunda que me costaba recordar cómo había sido mi vida antes de su presencia constante. Un día, mientras caminábamos por el parque, me dijo algo que se quedó grabado en mi mente. «Adalia, la vida es una sola, y si no la vives como quieres, nadie lo hará por ti». Esa frase tan sencilla y tan cierta se convirtió en una especie de mantra para mí. Empecé a repetirla en mi mente cada vez que me asaltaban las dudas, cada vez que sentía la tentación de volver a ocupar ese lugar pasivo al que tantos años me había resignado. Pero como en toda historia de transformación, no todo fue fácil. Hubo días en los que la culpa me golpeaba con fuerza, recordándome que, de algún modo, estaba fallando a mi rol de madre, que estaba eligiendo mi felicidad por encima de las necesidades, o, más bien, de las expectativas de mi hijo. A veces me preguntaba si estaba siendo egoísta, si debía haber intentado, una vez más, acercarme a él, comprenderlo, esperarlo, pero luego me recordaba las incontables veces que lo había hecho.
los años enteros que había dedicado a esa espera estéril, y entendía que, ahora, debía elegirme a mí. Una mañana, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, Lucia se acercó con una expresión extraña, mezcla de nervios y determinación. Me dijo que había decidido ir a visitar a sus padres por unas semanas, que necesitaba alejarse de la casa, de Álvaro, de todo. La animé con sinceridad, la abracé y le dije que era una decisión valiente, que a veces el mayor acto de amor propio es poner distancia. Ella me sonrió, agradecida, y se fue a preparar sus cosas. Con Lucia ausente y Álvaro en el extranjero, la casa quedó en un silencio que, lejos de resultarme opresivo, se me hizo ligero, liberador. Aproveché esos días para hacer cosas que antes no me habría permitido. Salí a desayunar sola en una cafetería nueva, visité una exposición de arte contemporáneo, me inscribí en un curso de escritura creativa en el Centro Cultural. Sí, escritura. Siempre había soñado con escribir mis memorias, con contar mi historia, con dejar un testimonio de todo lo vivido, pero nunca me había atrevido. Ahora, en cambio, sentía que tenía no solo la libertad, sino también la obligación de hacerlo, de honrar a esa mujer que tanto había callado durante años. Empecé a escribir por las tardes, sentada en el mismo balcón desde donde tantas veces había mirado la calle en silencio. Las palabras fluían con una facilidad sorprendente, como si hubieran estado aguardando todo este tiempo a que yo me decidiera a liberarlas. Escribía sobre mi infancia, sobre mis primeros años como madre, sobre los días de lucha, de sacrificio, de soledad. Escribía sobre mis miedos, mis esperanzas, mis pequeños triunfos y, sobre todo, escribía sobre esta nueva etapa de mi vida, sobre este renacimiento que me había tomado por sorpresa, pero que ahora abrazaba con todo mi ser. Una tarde, mientras repasaba uno de mis textos, recibí una llamada de Martín. Me invitaba a una excursión de fin de semana a un pueblo cercano, famoso por sus paisajes y sus ferias de artesanía. Al principio dudé. ¿No era demasiado? ¿No estaba yendo demasiado lejos en esta nueva vida? Pero luego recordé sus palabras. La vida es una sola. Y acepté. El fin de semana fue maravilloso. Caminamos por senderos empedrados, probamos dulces típicos, compramos artesanías, conversamos durante horas frente a una chimenea. Me sentí ligera, plena, como si finalmente hubiera soltado todas las cargas que me habían encorvado durante tantos años. Al regresar me encontré con una carta de Lucia. Me decía que estaba bien, que estaba disfrutando de la compañía de sus padres y que por primera vez en mucho tiempo estaba pensando en lo que ella quería para su vida, no en lo que Álvaro o cualquier otro esperaba de ella. Sonreí al leer sus palabras, sintiendo un orgullo inmenso por su valentía. Esa noche me senté en mi cama, con mi cuaderno de escritura en las manos, y me di cuenta de que, sin proponérmelo, estaba escribiendo no solo mi historia, sino también mi despedida, de la mujer que fui. Una despedida sin tristeza, sin rencores, sino con gratitud, con amor por todo lo que me permitió llegar hasta aquí. Miré por la ventana y, en el reflejo del vidrio, vi a una mujer serena, segura de sí misma, con la mirada luminosa de quien, finalmente, ha comprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Nunca imaginé que el final de este capítulo de mi vida llegaría de una forma tan silenciosa y, al mismo tiempo, tan contundente. Como si la vida misma, después de tanto caos, después de tanta espera, hubiera decidido concederme la paz en pequeñas dosis, en momentos sencillos que al sumarse construyen una calma que nulos días pasaban tranquilos. La casa, que antes parecía un espacio de tránsito para las decisiones de Álvaro, y la sumisión silenciosa de Lucia, ahora era un refugio que me pertenecía.
Había redecorado algunos rincones, cambié las cortinas pesadas por otras más ligeras, puse plantas en los alféizares, colgué cuadros que encontré en el mercadillo de arte local. No eran grandes transformaciones, pero, en conjunto, significaban mucho más que una simple renovación estética. Eran la manifestación física de esa mujer que, tras años de encierro emocional, había decidido habitar plenamente su propia vida. Martín seguía siendo mi compañero de caminatas, de tardes en el parque, de silencios compartidos. Nunca cruzamos esa línea invisible que separa la amistad del amor romántico. Y eso, lejos de dolerme, me llenaba de gratitud. Porque con él aprendí que existen vínculos que no necesitan etiquetas, que el afecto puede manifestarse en una taza de té caliente, en un libro recomendado, en una llamada para preguntar cómo amanecí. Con Martín aprendí a recibir sin culpa, a disfrutar sin esperar nada a cambio. Lucia volvió de su viaje diferente. No lo dijo abiertamente, pero en su forma de caminar, en su manera de mirar, noté un cambio sutil pero profundo. Había dejado de ser la sombra de Álvaro para convertirse en alguien que empezaba a reclamar espacio, a tomar decisiones propias. Me confesó que estaba pensando en mudarse, en buscar un apartamento para ella sola, en comenzar de cero. La abracé con fuerza, deseándole toda la valentía que yo misma había tenido que reunir para emprender mi propio camino. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que era necesario. Y entonces, cuando creía que la vida finalmente había encontrado un cauce sereno, Álvaro regresó. No avisó. Simplemente apareció una tarde, con esa manera suya de irrumpir en los espacios, como si fueran una extensión de su voluntad. Yo estaba en el jardín, regando las begonias que recién había plantado, cuando escuché el portón abrirse. Al girarme, lo vi ahí, erguido, impecable, con ese porte autoritario que siempre lo había caracterizado. Pero había algo distinto, en su mirada, una sombra, un matiz que no supe identificar de inmediato. Se acercó despacio, y por un segundo me pareció ver en sus ojos el niño que había criado, el que corría por ese mismo jardín persiguiendo mariposas, el que me llamaba mamá, con la voz dulce de quien aún no conocía el peso de la indiferencia. «Hola, mamá», dijo con una voz que no era ni la fría sentencia de aquella cena que me quebró ni la del niño que guardaba en mis recuerdos. Era la voz de un hombre que, quizás, había empezado a ver más allá de sí mismo. No supe qué responder de inmediato. Me limité a sentir y a seguir regando las flores, como si necesitara aferrarme a ese gesto cotidiano para no perder el equilibrio. Él se quedó de pie, observándome en silencio, y luego, con una suavidad que me desconcertó, me preguntó si podíamos hablar. Nos sentamos en la terraza, bajo la pérgola que tantas veces había sido testigo de mis lágrimas silenciosas. El silencio se extendió entre nosotros como una vieja manta raída, hasta que, finalmente, él lo rompió. «Sé que he sido un mal hijo». No lo dijo mirándome a los ojos, sino con la vista fija en sus propias manos, entrelazadas sobre la mesa. Yo tampoco dije nada. No necesitaba hacerlo. Durante tantos años había esperado alguna forma de reconocimiento, una disculpa, una explicación, y ahora que la tenía delante, me daba cuenta de que ya no la necesitaba. Álvaro continuó hablando, contándome sobre los meses en el extranjero, sobre las noches de insomnio, sobre los negocios que, a pesar de todo, no lograban llenarlo como pensaba. Me habló de la soledad que lo había alcanzado, de la distancia que había crecido entre él y Lucia, de la sensación de vacío que ni el éxito ni el dinero podían colmar. Yo lo escuchaba con una mezcla de compasión y distancia, no porque no me importara, sino porque entendía por fin que no era mi misión salvarlo, repararlo o cargar con sus heridas. Él debía enfrentarlas por sí mismo, como yo había enfrentado las mías. No sé en qué momento me alejé tanto. «De ti»,
dijo finalmente, mirándome con una sinceridad que nunca antes le había visto. Y fue entonces cuando comprendí que ese era el momento que tanto había imaginado, pero que ahora, curiosamente, no requería grandes discursos ni reproches, solo un simple acto de aceptación. Le sonreí, suavemente, y le dije: «Siempre has estado aquí, Álvaro. Solo que tú no mirabas», él asintió, con los ojos húmedos, y se quedó en silencio. Esa tarde no hubo abrazos, ni promesas, ni escenas melodramáticas. Solo dos personas, madre e hijo, sentados frente a frente, reconociendo por primera vez en mucho tiempo la humanidad del otro. Después de un rato, se levantó y me dijo que se quedaría en la ciudad por unos días. No me preguntó si podía quedarse en casa. Sabía como yo que ese ya no era su lugar. Al día siguiente me llamó Lucia. Quería contarme que había encontrado un apartamento precioso, pequeño pero acogedor, y que se mudaría en unas semanas. Me invitó a verlo, y cuando llegué, me emocioné al verla tan radiante, tan decidida. Nos abrazamos largo rato y brindamos con un té por su nueva etapa. Mientras tanto, yo seguía escribiendo. Cada día, al amanecer, me sentaba en mi balcón, con una taza de café y mi cuaderno, dejando que las palabras fluyeran. Ya no escribía solo para exorcizar el dolor o para entenderme, sino también para celebrar, para dejar constancia de este renacimiento silencioso que había transformado mi vida desde dentro. Una mañana, mientras repasaba mis escritos, recibí una invitación del Centro Cultural. Querían que presentara uno de mis relatos en un evento literario local. Al principio dudé. Yo leyendo en público, tientos, pero luego recordé todas las veces que me había atrevido a cruzar fronteras internas que creía infranqueables, y acepté. El día del evento, al subir al escenario, sentí una emoción indescriptible. Desde la tarima, miré al público y, entre los rostros conocidos, vi a Martín, sonriéndome con ese gesto tranquilo de siempre. También estaba Lucia, sentada en primera fila, aplaudiéndome con entusiasmo. Y, en la última fila, casi oculto entre las sombras, Álvaro. Nuestros ojos se cruzaron apenas un segundo, pero en su mirada percibí algo que nunca antes me había mostrado: respeto. Leí mi relato con la voz firme, dejando que cada palabra resonara en la sala como una declaración de vida. Al terminar, el aplauso fue cálido, generoso, y yo bajé del escenario sintiéndome más ligera que nunca. Esa noche, al regresar a casa, me senté en el balcón y miré las estrellas. Pensé en todo lo vivido, en el largo camino recorrido, en las lágrimas derramadas y en las sonrisas que ahora brotaban con naturalidad. Pensé en la joven Adalia que, décadas atrás, se prometió ser fuerte por su hijo, y en la mujer que soy ahora, que se promete ser fuerte por sí misma. Me di cuenta de que, aunque esta historia había tenido muchos capítulos dolorosos, también había tenido enseñanzas valiosas, que, al final, no se trataba de que Álvaro me necesitara, sino de que yo me necesitara a mí misma. Respiré hondo. Cerré el cuaderno donde había escrito hasta la última línea de mi relato y sonreí, porque, al fin y al cabo, lo había logrado. Había vuelto a mí, y esta vez, para siempre.